Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 7 del Evangelio según San Marcos. Y vamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Marcos 7 nos habla de varias cosas. Primero, versículo 1 al 13. Los fariseos critican a Jesús por no seguir las tradiciones. Esto es lo mismo que leímos en el capítulo 15 de Mateo. Allí pudimos ampliar un poquito más, pero hoy voy a tocar otras cositas. Segunda enseñanza, versículo 14 al 23. Jesús enseña sobre la verdadera pureza y la impureza a través de esta ceremonia o esta liturgia que tenían los fariseos, que lavarse las manos, que era por lo cual estaban condenando a Jesús. Entonces Jesús utiliza esto y el comer para dar una enseñanza sobre la pureza, la verdadera pureza. Tercera lección o tercera enseñanza o historia que aparece en este capítulo es el versículo 24 al 30. Hay una mujer sirofenicia que pide ayuda para su hija endemoniada. Y al parecer Jesús no quería sanar a esta mujer o no quería darle lo que ella le pedía. Sin embargo, no es que fuese así, es que también Él quería que las demás personas conocieran la fe que había en esta mujer. Era una lección sobre la fe de ella. Y luego viene por último, versículo 31 al 37, Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Todo esto demuestra el poder que había en Cristo. Y lo hay todavía. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Santiago 1:17. Es decir, en Él podemos nosotros confiar. Todas nuestras luchas, todos nuestros temores, todos nuestros conflictos, problemas encuentran solución en Cristo Jesús. Pero hay que confiar en Él, porque esa es la base, confiar en Él. Varias aplicaciones que podemos sacar de este capítulo. Primero, no debemos confundir las tradiciones humanas con la verdadera fe en Dios. Tenemos que ser muy equilibrados en esto. La tradición nunca puede estar por encima de la palabra de Dios. Lamentablemente, en muchos lugares, muchas personas, muchos cristianos tienden a colocar a la Biblia por debajo y la tradición por encima. No es que siempre lo hacemos así, y como siempre lo hacemos así, entonces hay que hacerlo de esa manera. Aunque no vaya de acuerdo a la Biblia, hay muchos que lo hacen. Mi papá es de esta religión así, mis padres, mis abuelos, todos eran así, y yo soy así. He escuchado a muchos. Aunque esa religión o aunque esa creencia no vaya de acorde a la palabra del Señor, pero como es tradición, entonces Él lo hace. Pero esa es una lección que aprendemos del capítulo 7. No podemos confundir y permitir que la tradición se sobreponga por encima de la Biblia. Segunda lección, la verdadera pureza viene de dentro del corazón y no de las apariencias externas. Interesante. La verdadera pureza no es una fachada, no es ceremonias, liturgias bonitas, no, es un corazón contrito, entregado totalmente al Señor. Y tercera aplicación, la fe y la perseverancia pueden llevarnos a recibir la ayuda y sanidad que necesitamos. Y esto a través de la historia de la sirofenicia. Ella insistió, aunque aparentemente Jesús la estaba rechazando, pero ella se mantuvo, siguió, permaneció. Y Jesús nos enseña acerca de esto. Cuando tú y yo le presentamos a Él una oración, y aparentemente hay un silencio de Jesús, como que no responde, como que no nos da lo que le pedimos. Pero nosotros no podemos desfallecer, hay que continuar confiando, suplicando, clamando a Dios, porque en el momento adecuado Él responderá. Y pasó con esta mujer, y ya vamos a entrar un poquito más en detalles. Y entonces varias preguntas para hacernos en este capítulo. 3 preguntas por lo menos. ¿Qué tradiciones o costumbres me impiden seguir a Jesús de manera auténtica? ¿Hay algo en mi vida, alguna tradición, alguna costumbre que me está alejando de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Debo alejarlo de mi vida? Segundo, ¿cómo puedo cultivar una pureza interior y no solo preocuparme por las apariencias? Y tercera pregunta, ¿qué te impide pedir ayuda y sanidad a Jesús con fe y perseverancia? Importante que reflexionemos en esto y podamos llegar al cambio que Jesús pide para nosotros. Leamos entonces la Biblia. Dice la palabra del Señor, Marcos 7,
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Como te había mencionado, son 3 relatos, 4 que aparece aquí, aunque uno es combinado porque es el mismo, no solo que Jesús está hablando de 2 cosas. Primero, de una parte literal que es la alimentación, y luego se va a una enseñanza simbólica, espiritual, que es sobre la pureza. Hay una tradición que tenían los fariseos, y aquí lo menciona. No voy a entrar en detalles, es decir, a leer la Biblia, porque ya tú lo conoces, y esto ya lo estudiamos muy bien en el capítulo 15 de Mateo. Solamente voy a resumirte por encima. Ellos tenían una tradición, y era que debían lavarse las manos como ceremonia. Esto no tenía nada que ver con limpieza. No es que Jesús fuese desaseado, no, esto era unas tradiciones, el lavar los cubiertos, el lavar los recipientes, los vasos, todo eso de una forma diferente a como se lavan por aseo. Ellos practicaban unas liturgias allí. Como te mencioné en el capítulo 15 de Mateo, al lavarse las manos antes de comer, ellos tomaban el agua que cupiera en una cáscara y media de huevo allí. Esa agua que cabía en ese recipiente, o en esa cantidad de agua más bien, ellos colocaban las manos así hacia arriba y dejaban que el agua empezara de la yema de los dedos hasta la palma de las manos y no bajara por los brazos hasta llegar al codo. Eso no se debía permitir. El agua debía caer al piso otra vez. Esa era la forma correcta. Y luego entonces frotaban las manos como 7 veces. O sea, era un proceso bastante largo. Era tanta la tradición que en lugares donde no tenían agua, debían de igual manera hacer la similitud, o sea, el simbolismo allí, las figuras, como si estuvieran lavándose las manos. Esto era la tradición. Y ahora estaban colocando esa tradición por encima de las cosas espirituales, porque se preocupaban más por hacer eso que por tener realmente una limpieza del corazón. Y por eso Jesús le dice, no es lo que entra, pero se está refiriendo es al comer con las manos sin hacer esa liturgia. Algunos dicen, es que Jesús ahora aquí está purificando todos los alimentos, es decir, podemos comer cerdo. Mira, hay algo importantísimo aquí, y lo dice el versículo 19. Dice la palabra, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpio todos los alimentos. Ahora, en este texto muchos se estrellan. ¿Sabes por qué? Porque no tienden a interpretar bien. Esto es lógico. Mira, dice, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces dicen algunos, mira, podemos comer cerdo porque el Señor Jesús aquí hizo limpio el cerdo. Pero yo te pregunto, ¿el cerdo es un alimento? Hay que reflexionar mucho en esto. ¿Cuáles son los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos? Si tú vas a Levítico 11, allí Jesús, Dios, dio recomendaciones, dio leyes al pueblo de cuáles eran los alimentos. En primera instancia, el alimento que Dios provee para el hombre está en Génesis capítulo 2. Allí puedes leer cuál era el alimento que Dios le dio al ser humano. Luego le permite comer carne, pero con esta orden vienen unas leyes sobre las carnes que se pueden comer, que son alimento. Esas carnes están en Levítico 11, allí puedes leer, pero si te das cuenta, el cerdo nunca, escucha bien, el cerdo nunca ha sido parte de alimentos. El cerdo no es un alimento. Dios no lo dejó como alimento. Entonces el capítulo 7 de Marcos no hace referencia al cerdo ni ninguno de esos animales y cosas que Dios hizo que no hacen parte del alimento, como la serpiente, como muchas cosas más que son inmundos, como dice Levítico 11. Esos animales inmundos no son alimentos. Por tal motivo Jesús no los está bendiciendo aquí porque ya esos son inmundos. Jesús está refiriendo a alimento. Escucha bien, alimentos. Y cuando dice que Él los estaba haciendo limpios, esos alimentos era porque para ellos, los fariseos y los escribas y todas esas personas que estaban pegadas a las tradiciones, para ellos todos los alimentos eran inmundos y se debían por eso lavar las manos con esa liturgia, esa ceremonia que hacían para poder purificar los alimentos. Y Jesús dice, no es eso lo que los purifica, ya los alimentos están limpios, porque yo se los di para que alimentaran. No necesitan lavarse las manos, más bien es tener un corazón íntegro. Y aquí dice el texto,
Jesús cita un texto del Antiguo Testamento y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenían fachadas liturgias, pero el corazón estaba lejos del Señor. Y Él dice, no es lo que entra, no es el usted comer con las manos lavadas o sin lavar. No, es lo que tú tienes en tu corazón. Esto es lo que realmente importa. Esto es lo que realmente significa y vale mucho, lo que tengas en el corazón. Tú puedes tener las manos muy limpias, tú puedes hacer ceremonias y todo, pero si tu corazón está contaminado, manchado, entonces de nada sirve. Así que a esto se está refiriendo Jesús con esta lección que le da a los discípulos y también a todos los que están allí. Y ahora viene el versículo 24 al 30, la historia de la mujer sirofenicia. Es aquí donde Jesús enseña sobre el valor de la perseverancia. Esta mujer, aunque aparentemente Jesús la estaba rechazando y diciéndole, no, yo no vengo para ti, tengo que primero ir a los hijos de Israel. Ella siguió insistiendo, insistió hasta que recibió lo que pedía. Eso es lo que nosotros debemos hacer, clamar, pedir, suplicar constantemente, orad sin cesar, dice la palabra del Señor, en todo momento, con toda oración y ruego y acción de gracia, suplicando al Señor, y Él nos concederá. Porque los ojos de Jehová, dice Salmo 34:15, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama a Dios, querido hermano, y Él te escuchará, Él te atenderá. Eso pasó con esta mujer. Y ahora viene el versículo 31 al 37, donde Jesús sana a un sordomudo y allí le da lecciones sobre que Él tiene poder sobre toda enfermedad. Toda enfermedad está sometida a Jesús, solamente Él habla y la enfermedad huye, ya sea enfermedad física, enfermedad espiritual, mental, demonios, lo que sea, incluso la muerte está sometida a Jesús. Él tiene autoridad sobre todo, querido hermano. Por eso debemos confiar en Él, por eso debemos someternos a Él y permitir que Él dirija y controle toda nuestra vida. Recuerda, no es solamente hacer ceremonias o cosas bonitas. No, esto no es lo que nos da salvación. La salvación la encontramos cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón y nos relacionemos íntima y profundamente todos los días con Él. Hazlo y encontrarás felicidad y sentido a la vida cristiana. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!